Listo, Moni. Bueno, muy bien, empecemos entonces. El origen, ¿por qué esta clase se llama el origen? Pues lo van a ver ahorita, porque vamos a hablar un poco de el origen de las enfermedades, ¿ok? Pero ¿cómo es eso? Pues vamos a hablar un poco de intestino y el cerebro, cómo se comunican, el proceso de la digestión, la microbiota, lo que es la inflamación, los síntomas más comunes y toda esta información va a estar con respaldo científico. ¿Okay? Todo lo que les voy a conversar aquí el día de hoy es información que ya tiene aval científico, que se ha comprobado muchísimas veces en diferentes investigaciones de diferentes maneras, probado en animalitos, probado en raticas, probado en humanos, probado en personas con enfermedades, así que bueno, ese es el tipo de información que van a recibir hoy. ¿Okay? Entonces, principalmente quiero comentarles que la enfermedad se ha vuelto un factor tan común que creemos que es normal. Y realmente el cuerpo no está hecho para vivir enfermo. Los síntomas, las enfermedades en general, son señales de alarma de nuestro cuerpo para indicarnos que algo debemos cambiar, que algo debemos corregir. Nos está diciendo, mira, por aquí no es. Eso que estás haciendo no te está haciendo bien. Y suelta por ahí un dolor de cabeza, o un reflujo, o un malestar. ¿Ok? Entonces, vamos, la siguiente. Debemos saber que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las muertes son a causa de enfermedades prevenibles. Es decir, estas enfermedades se pueden prevenir y por lo tanto se pueden prevenir esas muertes solo con cambios de estilo de vida. Es decir, una vida saludable podría prevenir el 70% de las muertes a nivel mundial. Pero primero debemos entender cómo se generan entonces estas enfermedades que son prevenibles. ¿Cómo las podemos prevenir? Primero, los facts, los hechos. Nuestro cuerpo no funciona solo. Trabaja en equipo con miles de millones de microorganismos que incluyen bacterias, hongos, parásitos, virus también. Y sí, aunque no los veamos, incluso aunque no los creamos, somos como una gigante nave nodriza que lleva encima miles de billones de bichitos. Y todos esos bichitos, todos esos microorganismos se llaman en conjunto microbiota o microbioma. De hecho, siguiente, de todas las células que hay en nuestro cuerpo, solo un 10% son células humanas. El resto son células de estos bichitos que nos acompañan, que llevamos. Y de todo el ADN de nuestro organismo, solo el 1% es ADN humano. El resto, el 99% del ADN que está en nosotros, es ADN de los bichitos que llevamos con nosotros, de esos microorganismos, de esa microbiota. ¿Ok? Por lo tanto, la enfermedad no se trata de un factor que heredas de tu familia, como la condena por un gen defectuoso, esas teorías de que las enfermedades se heredan y que todo es que, bueno, si mi mamá tuvo esto, yo lo voy a tener, se ha descubierto que es falso. Lo que sí heredamos son los patrones de comer, los patrones de conducta, que pueden estar asociados a estas enfermedades. Pero realmente ya no se trata de un factor que heredaste, no es una condena. ¿Ok? Y cada parte del cuerpo tiene una microbiota específica. Siguiente. Cada parte de tu cuerpo está lleno de cientos de miles de millones de bacterias, virus, hongos. Cada sitio, por ejemplo, el ojo tiene una microbiota diferente a la de la boca. Y la boca tiene una diferente a la del intestino. Incluso nuestra piel está llena de bacterias también. Pero la microbiota más destacada de todo el cuerpo es la microbiota intestinal, es la que se aloja en nuestro intestino. Siguiente. De hecho, si ponemos un pedacito de nuestro intestino en un microscopio, podemos ver algo así. Sería, no tengo cómo apuntar, pero bueno, podemos ver de abajo hacia arriba. Yo te hice coanfitrión, entonces creo que sí puedes maniobrar en la pantalla. No sé si es cierto o no, si haciéndote.
No sé. No puedo es compartir la pantalla, pero no puedo apuntar. Pero bueno, si vemos de abajo hacia arriba, ¿ok? En esta imagen, vemos que tenemos abajo el torrente sanguíneo. Esa es nuestra sangre, son las células de la sangre. Luego vienen las células del intestino. Esas células del intestino forman lo que llamamos una barrera intestinal. Ellas están muy unidas, pegadas unas a otras, por unas cositas que se llaman uniones estrechas. Esas cositas que están ahí, esas rayitas, son uniones estrechas, que las permite a ellas estar junticas, junticas, juntitas, y solo permiten el paso de sustancias muy específicas, solo lo que nuestro cuerpo necesita, solo nutrientes, dejando afuera todo lo que el cuerpo no necesita para luego formar las heces. Luego de eso viene una barrera mucosa, ¿ok? Y luego de esa barrera mucosa viene nuestra microbiota intestinal, esos 2 kilos de bacterias que tenemos en el intestino. Es la más grande de todo el cuerpo y tiene funciones vitales. Se encarga de absorber los nutrientes que nuestro organismo necesita, se encarga de alojar nuestro sistema inmune y muchos más que vamos a ver ahorita. A la siguiente. Y pues sí, todas estas bacterias tienen funciones súper importantes. La primera, por supuesto, absorción de nutrientes. Pues los alimentos que nosotros consumimos tienen que ser digeridos y esos nutrientes se encarga nuestra microbiota de absorberlos. Además, ella aloja el 80% de nuestro sistema inmune, de ese sistema que nos defiende contra enfermedades. Y además, también esta microbiota intestinal es la encargada de la producción de un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina es ese neurotransmisor que nos mantiene plenos, alegres, calmados. Y la deficiencia de la serotonina se expresa como a veces depresión o ansiedad, por eso lo vamos a ver más adelante. Además, estas bacterias en nuestro intestino se forman como una especie de sistema nervioso central propio, ¿ok? Como un cerebro propio, como si el intestino tuviese su propio cerebro, tiene su propia red neuronal. Y todas esas neuronas del intestino se comunican directamente con nuestro cerebro a través del nervio vago, que de vago no tiene nada porque hace de todo. Y entonces ese nervio está en constante comunicación enviando mensajes desde nuestro cerebro a nuestro intestino. Por eso muchas veces las emociones las sentimos en el estómago. A veces si nos asustamos sentimos como un vacío en el estómago, o cuando nos enamoramos también sentimos como mariposas en el estómago. Nuestro intestino y nuestro cerebro están altamente conectados. Y lo mismo que pasa en el intestino está pasando en el cerebro. Se conectan siempre. Si yo tengo mi intestino inflamado, mi cerebro también va a estar inflamado. Por último, pero no menos importante, todas esas bacterias que están ahí se comunican directamente también con nuestro sistema endocrino, con todas las hormonas de nuestro cuerpo, con nuestra tiroides, con nuestro páncreas, con nuestras hormonas femeninas si somos mujeres o con las hormonas masculinas en el caso de los hombres. Entonces todos estos bichitos que nosotros nunca nos imaginaríamos tienen tantas funciones tan importantes para nuestro cuerpo. Siguiente. Entonces, es súper importante el equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. ¿Por qué? Porque pues la microbiota, para poder cumplir todas estas funciones, necesita un equilibrio para que nos podamos defender. Tiene bacterias que, digamos, en situaciones normales podrían generarnos enfermedades, pero no lo hacen porque hay mayor cantidad de bacterias buenas que bacterias malas, y esas bacterias malas que están ahí más bien nos sirven para defendernos, pero las necesitamos en esa cantidad, 85% las buenas y 15% las malas. Si el equilibrio se pierde,
la salud también se pierde y se afectan todas estas funciones que les comenté anteriormente. Entonces, ya sabemos que la salud no depende de nuestros genes, sino que más allá de eso depende del equilibrio que existe entre los organismos de nuestra microbiota intestinal. Es básico que nosotros mantengamos el equilibrio entre estos amiguitos. Pero ¿cómo entonces se rompe ese equilibrio y cómo empieza la enfermedad? Para entender cómo un intestino enfermo causa enfermedades, primero debemos conocer cómo funciona un intestino sano. Así funciona un intestino sano. Ay, se modificó. Bueno, no importa. Un intestino sano funciona de la siguiente manera. Yo tengo un alimento, me como una zanahoria, por ejemplo. Pero esa zanahoria no va a llegar a las células de mi intestino en forma de zanahoria, ya va a ser digerida gracias a todo mi sistema digestivo. La mastico primero, luego pasa por el estómago y al llegar al intestino, ya un poco más procesada, nuestro metabolismo se encarga de terminar de romper como una tijerita que corta estas sustancias que estamos consumiendo. Por ejemplo, si imaginándonos que estos nutrientes que estamos consumiendo, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, son letras que tienen uniones, son palabras que tienen uniones de letras, el metabolismo sería como una tijerita que va cortando esas palabras para que las letras, que sea la forma más sencilla, pueda pasar a nuestro torrente sanguíneo. Porque la única forma de asimilar estos nutrientes es que estén en su forma más sencilla. Para que nosotros podamos digerir los carbohidratos, deben presentarse como glucosa, las grasas se presentan como ácidos grasos, que es su forma sencilla, y las proteínas se presentan en aminoácidos, que es su forma más sencilla también. Entonces, toda esta absorción de nutrientes se encarga nuestra microbiota intestinal. Y esas células intestinales que están súper pegaditas y que forman esa barrera intestinal van a ser selectivas y van a dejar pasar solo lo que ellas necesitan, que son esas letricas. El resto, que no nos sirve, va a formar las heces. Esto es un intestino sano. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en un intestino enfermo? ¿O cómo se enferma mi intestino? Cuando consumo gluten, cuando consumo lácteos, cuando nos exponemos a estrés, incluso algunos virus o microorganismos, como es el caso del COVID, los fármacos y el alcohol afectan esas uniones estrechas que hacían que esa barrera fuera impenetrable. Y empieza a pasar lo que vemos en esta imagen hacia el lado derecho. Se empiezan a separar esas células intestinales, se empiezan a degradar y degenerar esas células intestinales y empieza a formarse lo que es un intestino permeable. Al intestino estar permeable, está permeable a tóxicos, alimentos mal digeridos, ¿ok? Y todo eso llega a nuestro torrente sanguíneo. Nuestro cuerpo no está hecho para digerir esto, para que estas sustancias estén en nuestro torrente sanguíneo. Y cuando eso ocurre, el cuerpo dice, epa, ¿qué es esto? No lo reconozco. Empieza a atacarlo enseguida y se genera algo que llamamos reacción de inflamación. Pero la reacción de inflamación no es sentirnos hinchados o sentirnos con gases. Siguiente. La reacción de inflamación es un proceso del sistema inmune. Es un proceso en que nuestro sistema inmune se defiende. Es un proceso normal, completamente natural. Se activan mecanismos para protegernos, se produce una liberación de unas sustancias y algunas células propias del sistema inmune, como los linfocitos, se liberan sustancias químicas como las citocinas, ¿ok? Y todas estas palabras médicas extrañas. Pero es importante que sepamos que esta inflamación es necesaria y es buena cuando es aguda, es decir, cuando es rápida, cuando es inmediata, porque ocurre, por ejemplo, cuando nos cortamos, la inflamación es lo que nos permite sanar. La inflamación lleva a ese lugar donde nos cortamos plaquetas, hace que la sangre esté más coagulada,
para que se cierre esa herida, hace que lleva células de defensa para defendernos contra cualquier infección, ¿ok? Pero cuando el daño es interno, no nos estamos dando cuenta y se prolonga en el tiempo, pasa de ser aguda a ser una inflamación crónica. Y como el daño va siendo poquito a poco, se denomina inflamación crónica de bajo grado. Y esa es la causa de muchísimas enfermedades, de la mayoría de las enfermedades hoy en día, de la mayoría de las enfermedades modernas. Se te pasó una diapo, ya. Exactamente. Entonces, esas reacciones que generan la reacción de inflamación de bajo grado son reacciones súper microscópicas a nivel de los vasos sanguíneos y en distintos tejidos del cuerpo. ¿Y qué pasa? Resulta que esos restos de alimentos, por ejemplo, como los restos del gluten que no digerimos bien y que pasan a través de las células de nuestro intestino, nuestra sangre, una vez que llega a nuestra sangre, nuestras células del sistema inmune la reconocen como algo dañino. Lo ven y dicen, mira, ¿qué es esto? Y empiezan a atacarlo. Cuando eso pasa, resulta que por carga genética, ahí se influye el 1% de nuestros genes. Nosotros podemos desencadenar una respuesta diferente según nuestros genes. Podemos desencadenar que ese gluten genere que se ataque nuestra tiroides y se produzca un hipotiroidismo. Podemos generar que ese gluten ataque nuestras articulaciones y se produzca artritis, o que los lácteos generen eso, o los aceites vegetales también lo hacen. Entonces, esta inflamación crónica de bajo grado es la causante de, entre muchas, estas enfermedades como infartos, diabetes, hipotiroidismo, cáncer, hipertensión arterial, trombosis, artritis, porque genera ese estado de, es como una disfunción en nuestro sistema inmune, que está tratando de reparar un daño que no existe y más bien termina atacándose a él mismo y deja de realizar funciones que debería realizar normalmente. Entonces, si la microbiota se desequilibra, ¿qué es lo que pasa? Ya habíamos dicho que la microbiota nos ayuda a mantener nuestro metabolismo, porque nos ayuda a comunicarse con nuestro sistema endocrino para que funcione bien todo nuestro sistema endocrino, que es el director de nuestro metabolismo. Pero si entonces nuestra microbiota se desequilibra, entonces también se afecta nuestro metabolismo, afecta la tiroides, afecta el páncreas, afecta las hormonas femeninas, afecta también las hormonas masculinas. ¿Y esto en qué se puede traducir? En hipotiroidismo, en resistencia a la insulina, en diabetes, en síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, puede ser endometriosis, en infertilidad también, tanto en hombres como mujeres. Otra de las cosas súper importantes que hacía nuestra microbiota era también la producción de serotonina. Y si hay un desequilibrio en esas bacterias, entonces no se produce suficiente serotonina. Si no tenemos suficiente serotonina, estamos más propensos a padecer de depresión y de ansiedad porque no tenemos ese neurotransmisor que nos va a propiciar un ambiente feliz o sí, una salud mental. Además, nuestra microbiota aloja el 80% del sistema inmune. Si se desequilibra, por supuesto que nuestro sistema inmune va a estar débil o va a tener una respuesta alterada que pueda atacarse el mismo. Entonces vamos a tener infecciones frecuentes, puede aparecer la artritis y otra vez el hipotiroidismo, ¿ok? Como la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad muy común. Y además, si mi microbiota se altera y hay más bacterias malas que bacterias buenas, es como si la comida que yo me estoy comiendo no se digiere bien y empieza a fermentarse en mi intestino. Voy a producir entonces exceso de toxinas. Ese exceso de toxinas acuérdense que mi intestino se comunica con mi cerebro.
Por lo tanto, puede generarme migrañas, falta de concentración, lagunas mentales, iba a decir algo y se me olvidó, no me puedo concentrar, tengo insomnio, no puedo dormir bien. Y también ese exceso de toxinas en sangre se puede ver expresado a través de la piel, como afecciones de piel, como por ejemplo es el caso del eczema, como es el caso de la dermatitis, como es el caso también del acné. Todas estas son expresiones de nuestro cuerpo que nos está diciendo, esos alimentos que me estás dando me están haciendo daño. Y que nunca los asociaríamos, porque como algo que está en mi piel tiene que ver con algo que está en mi intestino. Pues resulta que todo nuestro cuerpo está conectado y se expresa de diferentes formas. Eso es lo bonito de conocer cómo funciona nuestro organismo. Además, si la microbiota se desequilibra, como habíamos comentado anteriormente, es súper importante para la absorción de nutrientes. Si yo no absorbo bien mis nutrientes, pueden presentarse la mayoría de las enfermedades que vemos hoy en día. Sobre todo, muy importante porque la microbiota nos ayuda a absorber vitamina D, absorber magnesio, absorber absorber el triptófano y absorber la tirosina. Estos tres, el magnesio, el triptófano y la tirosina, son claves. El magnesio porque cumple más de 300 funciones en nuestro organismo. Es un mineral que es básico para todo y su deficiencia ocurre en más del 50% de la población porque más del 50% de la población consume gluten, consume lácteos, consume alimentos procesados, consume aceites vegetales. Y toda la deficiencia de magnesio se puede traducir en o puede generar hipertensión, puede generar diabetes también o resistencia a la insulina, puede generar dolores de cabeza frecuentes, migrañas, desajustes hormonales, dolores articulares, entre otros. Las deficiencias de triptófano, el triptófano es un aminoácido, ¿ok? Muy importante, porque ese aminoácido que nos ayuda a absorber la microbiota intestinal es la base que usa esa microbiota para generar la serotonina, que es esa hormona que nos da la felicidad. Ese triptófano se encuentra en el cacao, por eso es que nos pone felices comer cacao y chocolate oscuro. Y también el triptófano nos ayuda a formar la melatonina. Entonces, si nosotros no tenemos suficiente serotonina, no vamos a ser felices, así nuestra vida esté súper bien. Si no tenemos triptófano, no vamos a formar melatonina y no vamos a poder dormir, así hagamos meditaciones para dormir, estemos zen, todo esté perfecto en nuestra vida. Pero si no estamos cuidando la puerta de entrada de las enfermedades, que es nuestro intestino, pues se va a traducir en esto. Y por último, el último aminoácido súper importante que absorbe nuestra microbiota intestinal es la tirosina. Y cuando nuestra microbiota absorbe la tirosina, la transforma en dopamina, en adrenalina y en hormonas tiroideas. La dopamina y la adrenalina son hormonas que nos ayudan a luchar o huir, pero también nos ayudan a estar enérgicos. Si tenemos deficiencia de estas hormonas, no vamos a tener ganas de levantarnos del sofá. No vamos a querer hacer absolutamente nada, ni de ejercicio, ni queremos saber ni siquiera del mundo. Además, si no tenemos tirosina, es la base. La tirosina es esencial para las hormonas tiroideas. Ese aminoácido forma las hormonas tiroideas. Entonces, si no tenemos tirosina, no podemos producir nuestras hormonas tiroideas y por lo tanto eso se puede traducir en hipotiroidismo. Falta de energía, cansancio constante. Y estos son algunos de los síntomas que surgen nada más desde nuestra nutrición. Siguiente. La solución está en nuestras manos. Es muy fácil. ¿Cómo podemos hacer para sanar nuestro intestino? Nuestras bacterias buenas
se alimentan de frutas y verduras, de vegetales, y también se alimentan de un ambiente sin estrés. ¿Qué pasa? El estrés está comprobado que aumenta la producción de bacterias malas o genera ese desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, y si se desequilibra nuestra microbiota ya vimos todo lo que pasa. Entonces nuestras emociones afectan directamente nuestra salud. El ejercicio, el hecho de ser sedentario, afecta también la composición de nuestro intestino. Por eso es que cuando empezamos a hacer ejercicio nos sentimos mejor también en todos los niveles. Las técnicas de respiración ayudan muchísimo porque las técnicas de respiración estimulan una respiración profunda, estimula el nervio vago. Y el nervio vago es ese que les había comentado que va desde el cerebro hasta el intestino. Y si lo estimulamos, promovemos la función adecuada de las bacterias en nuestra microbiota, allá abajo en nuestro intestino, para que se comuniquen con nuestro cerebro y le digan que todo está bien. Igual ocurre con el mindfulness y la meditación. Son actividades que estimulan el sistema nervioso parasimpático, es decir, que estimulan ese nervio vago y que nos ayudan a mantenernos en calma. Por lo tanto, promueven esa salud de nuestras bacterias buenas. Y por último, por supuesto, una suplementación adecuada es clave una vez que tenemos síntomas. Porque como ya vimos, si ya nosotros estamos presentando los síntomas, es porque en el intestino hubo una deficiencia. Si yo tengo un síntoma es porque mi intestino no le está, o sea, está pasando algo, no está absorbiendo bien un nutriente, esas células del intestino están separadas y por lo tanto debo suplementarme mientras voy corrigiendo con estos hábitos. Por eso es que parte de este abordaje de nosotras en este plan Vive en Balance es la suplementación adecuada también. Les hacemos una recomendación de suplementación a las personas que cuando asisten a la consulta para corregir esas deficiencias de los síntomas que pueden estar apareciendo. Muchas gracias. Esto fue lo más que yo pude resumir cómo funciona nuestro cuerpo, porque esto va muchísimo más allá. Pero esto es una forma sencilla de entender más o menos cómo a partir de nuestro intestino se crean todas las enfermedades.